Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que estén recibiendo este día con los brazos abiertos, llenos de energía y con la mente lista para sumergirse en un tema que sin duda ha acaparado titulares y corazones rotos en todo el mundo, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, lo sé. La noticia fue un golpe. Para muchos de nosotros, que hemos seguido de cerca sus carreras, sus logros, su amor fue como perder a una pareja de cuento de hadas. Pero aquí estamos como siempre para analizar, para desentrañar los detalles, para entender qué es lo que realmente sucedió y sobre todo, para reflexionar sobre lo que nos deja esta historia. En este vídeo, nos sumergiremos de lleno en la ruptura de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Vamos a explorar las diferentes perspectivas, las especulaciones que inundaron las redes, y por supuesto, las declaraciones, o más bien, la escasez de ellas por parte de los protagonistas. Como saben, Kerem Bürsin, el galán que nos robó el corazón, ha roto el silencio y nosotros, como buenos fans y analistas, vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada sutil pista que nos ha regalado. Y como siempre, no nos quedaremos solo con una parte de la historia. Para completar este análisis completo, vamos a repasar todo lo que sabemos sobre Hande Erçel, la talentosa actriz que nos ha conquistado con su gracia y profesionalismo. Vamos a profundizar en su situación actual, en cómo ha enfrentado este tsunami mediático y sobre todo, cómo ha mantenido su integridad y su brillo. Así que si están listos para un análisis detallado, un poco de chismecito sano, y mucha información sobre esta pareja que nos ha hecho soñar despiertos, quédense conmigo hasta el final. Y por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y, créanme, no querrán perderse ninguno de nuestros vídeos, siempre cargados con lo último del mundo del espectáculo, las series turcas que nos apasionan, entrevistas exclusivas y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Es la mejor forma de estar al día con todo lo que acontece. Ahora sí, comencemos este viaje emocional. La historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, la historia que nos cautivó a todos, comenzó en el set de rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, una producción que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era innegable, una chispa que irradiaba desde la pantalla, que traspasaba los límites de la ficción y que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat vivían un romance lleno de altibajos, de momentos cómicos y románticos, de desafíos y triunfos, pero que al final siempre encontraba la forma de prevalecer y de demostrar que el amor verdadero existe. Y como suele suceder en estas historias de ensueño, la magia de la ficción se trasladó a la vida real. Los rumores comenzaron a circular con fuerza. Fotos juntos, gestos cómplices, miradas que lo decían todo. La prensa rosa y las redes sociales se encendieron. Los fans, que habían soñado con este romance desde el primer episodio, esperaban ansiosamente la confirmación. Y finalmente llegó el momento. Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja, y el mundo enloqueció. Era como si la historia de Eda y Serkan, con todos sus matices y emociones, continuara, pero esta vez con los verdaderos protagonistas. Los fans estaban extasiados, celebrando este cuento de hadas moderno, esta conexión mágica que parecía trascender la pantalla. Veíamos fotos en las redes sociales, declaraciones de amor sutiles pero significativas, escapadas románticas a lugares paradisíacos. Parecían la pareja perfecta. Una pareja que encarnaba la belleza, el talento, la pasión y sobre todo, el amor. La relación duró un tiempo, un periodo que a ojos de muchos parecía idílico. Ambos eran muy celosos de su vida privada, lo que los hacía aún más misteriosos y atractivos para sus seguidores. Sin embargo, de vez en cuando compartían pequeños momentos, gestos de cariño, fotos de viajes y celebraciones, que los acercaban aún más a sus fans y que alimentaban la ilusión de un futuro brillante. Pero como suele suceder en las relaciones, especialmente aquellas que se construyen bajo la mirada pública, las cosas no siempre son fáciles. El amor, como la vida misma, puede tener sus complejidades, sus desafíos y, a veces, sus inevitables finales. Y entonces la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel se habían separado. El mundo literalmente se paralizó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desconcierto, de preguntas sin respuesta.
Los fans con el corazón roto empezaron a buscar respuestas, a analizar cada publicación pasada, cada gesto, cada detalle que tal vez pudiera revelar alguna pista. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja que tanto nos había hecho soñar y vibrar había llegado a su fin? ¿Qué había roto esa conexión mágica que parecía indestructible? Aquí es donde entra Kerem Bürsin, rompiendo el silencio, aunque con las palabras contadas. Durante mucho tiempo, tanto él como Hande optaron por la discreción. No hubo comunicados oficiales, ni declaraciones polémicas, ni escándalos mediáticos. Ambos se mantuvieron firmes en su decisión de proteger su privacidad y de lidiar con la situación de la forma más respetuosa posible. Pero, recientemente Kerem decidió hablar, aunque con mesura y cautela. Sus palabras, aunque pocas, han sido muy significativas, revelando mucho más de lo que las simples frases expresan. En diversas entrevistas, Kerem ha hablado sobre el respeto que siente por Hande y por la relación que compartieron. Ha evitado entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, respetando la intimidad de ambos. Sin embargo, ha dejado claro que se mantienen en buenos términos y que se desean lo mejor el uno al otro. En una de sus declaraciones más resonantes, Kerem afirmó que la vida es así, las cosas cambian, y lo importante es quedarse con los buenos recuerdos. Esta frase aparentemente sencilla, encierra una gran carga de madurez y sabiduría. Demuestra que a pesar de la separación y del dolor que pueda conllevar, existe un respeto y un cariño mutuo. No hay rencor, no hay drama, solo la aceptación serena de que a veces las cosas no funcionan, y que es necesario seguir adelante. Kerem con estas declaraciones ha demostrado ser un hombre de principios, que valora la privacidad, que prefiere mantener una actitud positiva, incluso en momentos difíciles. Un hombre que, ante todo, es un caballero. Su actitud ha sido aplaudida por muchos, que han valorado su entereza y su respeto hacia Hande y hacia la memoria de su relación. Por otro lado, Hande Erçel, fiel a su estilo, ha mantenido la misma línea discreta. No ha hecho declaraciones públicas sobre la separación. Esto no es nada nuevo, es una característica de Hande que siempre ha sido muy cautelosa con su vida personal. Su silencio, sin embargo, no ha impedido que los medios y los fans especulen sobre las posibles razones de la ruptura. Se han barajado diferentes teorías, desde las diferencias de agenda, que a menudo surgen en parejas con agendas profesionales demandantes, hasta la supuesta incompatibilidad de caracteres, que con el tiempo puede desgastar cualquier relación. También se ha hablado del impacto de la fama y la presión mediática, que pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, especialmente cuando se enfrentan a una atención constante y a un escrutinio implacable. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que ambos han demostrado una gran madurez y respeto. No han ventilado sus problemas en público, y eso es algo que merece ser reconocido y aplaudido. En un mundo donde el drama y el escándalo a menudo venden, la discreción de Kerem y Hande es un soplo de aire fresco. En segundo lugar, parece haber una relación cordial entre ellos, a pesar de la separación. Las palabras de Kerem y el silencio de Hande sugieren que ambos se han esforzado por mantener una relación de respeto y afecto, dejando de lado cualquier resentimiento o rencor. Y en tercer lugar, la vida continúa. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y en sus proyectos personales. Han demostrado una gran resiliencia, una capacidad de adaptación y de seguir adelante que es admirable. Kerem Bürsin, por su parte, sigue trabajando en nuevos proyectos actorales, que seguramente nos sorprenderán. Recientemente lo hemos visto muy activo en redes sociales, promocionando sus nuevos trabajos, compartiendo momentos de su vida cotidiana y demostrando que está enfocado en su carrera. Se le ve feliz, enfocado en su trabajo, rodeado de amigos y disfrutando de la vida. Ha demostrado que es un profesional comprometido y un hombre con una gran fortaleza interior. Hande Erçel también está muy activa, y como siempre luce radiante. La hemos visto en diferentes campañas publicitarias, en eventos sociales y en proyectos que demuestran su versatilidad y su talento. Sabemos que está comprometida con su carrera, que sigue creciendo y evolucionando como actriz, y que está enfocada en sus proyectos personales. Es sin duda una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su futuro promete grandes éxitos. La ruptura de Kerem y Hande nos recuerda que a veces, las relaciones no son para siempre, pero que eso no significa que deban ser dolorosas o conflictivas. La forma en que ambos han manejado la situación es un ejemplo de madurez y respeto, digno de ser emulado.
nos han demostrado que es posible separarse de manera civilizada, manteniendo una relación cordial y respetuosa, incluso después de haber compartido un romance muy público y mediático. Han logrado transformar una experiencia potencialmente dolorosa en una lección de vida, mostrando al mundo que el amor, incluso cuando llega a su fin, puede dejar un legado de respeto y admiración mutua. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, el cariño que el público siente por ambos actores sigue intacto e incluso se ha fortalecido. Los fans siguen apoyándolos, tanto en sus proyectos profesionales como en sus vidas personales. Y esto sin duda es un reflejo del cariño, el respeto y la admiración que Kerem y Hande han sabido generar a lo largo de sus carreras y de su relación. El público reconoce su profesionalismo, su talento y su humanidad, y eso es un tesoro invaluable. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que, en primer lugar, debemos respetar la privacidad de las personas. No es necesario saber todos los detalles de una relación para entender que, a veces, las cosas no funcionan, y que es importante respetar el espacio y la intimidad de quienes atraviesan momentos difíciles. En segundo lugar, debemos valorar la madurez y el respeto, tanto en la vida real como en la vida pública. La forma en que Kerem y Hande han manejado su separación es un ejemplo de cómo se pueden afrontar las situaciones difíciles con elegancia y dignidad. Es fácil dejarse llevar por el morbo y la especulación, pero es más importante enfocarnos en lo positivo y en el ejemplo que nos han dado Kerem y Hande, que nos han demostrado que es posible superar una separación de manera digna y respetuosa, manteniendo una relación cordial y enfocándose en el crecimiento personal y profesional. En resumen, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un acontecimiento que entristeció a muchos, pero la forma en que lo han manejado con madurez, respeto y discreción, es digna de admiración. Kerem ha roto el silencio mostrándonos una faceta de sí mismo más madura y sensata. Hande, con su silencio, nos ha dado una lección de elegancia y fortaleza. Ambos han demostrado que es posible seguir adelante enfocándose en sus carreras, en su bienestar personal y en la búsqueda de la felicidad. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a compartir proyectos juntos? ¿Qué lecciones nos deja esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias sobre el mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Es la mejor forma de mantenerse al día con todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.